vamos a invitar a que haga parte ya de nuestra conversación a dos abogados que hemos invitado hoy para que nos ayuden a entender lo ocurrido a propósito de la absolución de Santiago Uribe Uribe como uno de los creadores de la que se conoció como Organización Paramilitar de los 12 Apóstoles y que fue absuelto de delitos como el consenso para delinquir agravado y homicidio agravado. Vamos a saludar a Eddie Banoy primero. Bienvenido, Eddie, a Click Class y el poder de la información. No, Click, la democracia de la información. Bienvenido, Eddie. Buenos días, Roger, para usted, su equipo de trabajo y todos los cibernautas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Bueno, les voy a comentar cómo... Espérese que usted te arranca. Usted de esos buenos que para los periodistas noveles, esos que se mueren del susto cuando uno los manda a hacer una entrevista. ¿Y yo qué le pregunto? Ya, tranquilo, vaya donde viva, ¿no? Y lo saluda, que él se le suelta. Gracias. Saludemos primero a su colega y a nuestro colega Sergio Mesa, también abogado y defensor de víctimas. Sergio, bienvenido a Click Class y al poder de la información. No, Click, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días para usted y un saludo especial para el amigo Eddie, que es un conocedor de estos temas a profundidad. Sí, señor. Hágame un favor, Sergio. Baje un poquito la tapa del computador para que no le quede mucho espacio, para que no le quede esa torre de libros que tiene usted por allá atrás. Qué maravilloso. Por ahí está bien. Ahí queda mucho mejor. Venga, yo lo aprovecho a usted, Sergio Mesa, primero como abogado defensor de víctimas para redondear el tema. Bueno, o sea, ahí le volvió a quedar la cámara otra vez con mucho espacio arriba. Pero vaya ubicando mientras yo le hago la presentación. Le voy a preguntar a usted como defensor de víctimas acerca del tema que veníamos tratando, que es la actitud para sus colegas irrespetuosa, ignorante, mejor dicho, inhumana, un montón de calificativos, intolerante de Miguel Polo Polo, de coger las botas de las madres de Soacha, que eran un símbolo que estaba en la parte trasera del Capitolio, y botarla a la basura, y eso ha generado todo este rifirrafe, hasta el punto que ya se ha solicitado a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que investigue disciplinariamente a Polo Polo. Pero la pregunta a usted como defensor de víctimas es, quiero utilizar la palabra revictimización, porque desde ayer venimos nosotros aquí tratando el tema y hemos visto que esto no pasa de la sanción social, de los aplausos por un lado para Polo Polo, quienes piensan como él, y del rechazo para quienes no piensan como él. Pero ahorita decía Alfredo Mondragón, representante de la Cámara, que esto debería escalar a lo judicial. La pregunta entonces para ustedes es esa. ¿Esto sí puede escalar a lo judicial o simplemente queda una sanción social? Bueno, en primer lugar, hacer claridad en lo siguiente. La cifra de 6.402 víctimas fue determinada por la Jurisdicción Especial para la Paz luego de haber hecho una revisión exhaustiva de informes que llegaron a la comisión por parte de organizaciones de derechos humanos, por parte del Centro de Investigación Popular, CINEP, de casos de ejecuciones extrajudiciales remitidos por la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces ellos, luego de haber decantado una serie de hechos que estaban, en donde estaban sindicados muchos agentes de la fuerza pública, lograron esta cifra, que incluso puede ser superior. Se habla incluso de informes muy detallados de más de 10.000 víctimas de ejecución extrajudicial o mal llamados falsos positivos. Ese comportamiento es reprochable, totalmente desproporcionado por parte del congresista Miguel Polo Polo, teniendo en cuenta de que las víctimas de las madres de Soacha ya se encuentran reconocidas y en muchos casos ya han sido fallados por la jurisdicción, por la justicia ordinaria. Incluso varios de los agentes de la fuerza pública que cometieron estos hechos ya son comparecientes forzosos y algunos otros voluntarios
ante la Jurisdicción Especial para la Paz y está totalmente decantado y está probado de que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos sí existieron y hacían parte de una política de Estado. Este tipo este negacionismo debe ser rechazado totalmente. La Procuraduría incluso dentro de la facultad sancionatoria que tiene a través del código disciplinario, debe abrir una investigación preliminar, en contra del representante Polo Polo, incluso haciendo uso del poder preferente que tiene la Comisión de Ética del Congreso para investigar a ese señor, e incluso revisando de manera más detallada el Código Penal, por ejemplo, cuando se habla de hacer discriminación o hacer ataques, por ejemplo, a personas que han sido víctimas, podría mirarse en ese punto. Yo pienso que en los últimos meses se ha exacerbado demasiado el negacionismo sobre hechos que ya están probados judicialmente, y lo que nos queda a nosotros como apoderados de víctimas y defensores de derechos humanos e incluso periodistas que hemos investigado sobre esos temas es seguir insistiendo en que estos hechos sean fallados de manera razonable por parte de la jurisdicción ordinaria. Pero entonces, está claro, muy bien. Pero así de manera muy sintética para que nos entremos al tema central por los cuales hemos invitado a usted y a Edith Valor, aunque más o menos entiendo en la respuesta que usted da, entiendo la posibilidad, pero así de manera muy simple y sintética. ¿Es posible judicialización? ¿Es posible que en derecho haya una sanción para Miguel Polo Polo? Claro, por supuesto. Es que en cierto modo cuando se solicite incluso como a él no se le puede denunciar directamente ante la fiscalía porque es un aforado, al poner una queja, al poner una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia debe abocar conocimiento y debe ordenar una retractación pública por parte de este señor, porque incluso esta denuncia haría parte dentro de los delitos que se reconocen como querellables. Entonces, al interponerse la querella ante la Corte Suprema de Justicia, él podría ser objeto de ser citado a una conciliación con las víctimas de las madres de Soacha y de las víctimas de los falsos positivos y rendir, o más bien ofrecer disculpas por estos hechos en donde él ha deformado la memoria de las víctimas de las madres de Soacha. Absolutamente claro. Cerremos entonces este tema de los falsos positivos, como se le dice comúnmente, con David Rosero, representante en la Cámara, antes de que abordemos el tema de Santiago Uribe. David Rosero. Es un tema mínimo de humanidad, señor Polo Polo. Usted es tan poco ser humano que es capaz de burlarse del llanto de madres que han tenido que ir a recoger a sus hijos muertos. De eso se trata usted, señor Polo Polo. No es capaz de dimensionar de qué se trata esto, señor Polo Polo. Esto no es un tema, insisto, ideológico. Si son 6.402 muertos o 100, como dice usted, puede ser solo uno. Y ante esta plenaria y ante el país, le exijo que pida perdón. Ante las madres acá presentes, tenga el más mínimo decoro de humanidad, señor Polo Polo. Ese joven pudo haber sido usted. Usted que se ufa, que viene de sectores populares, pudo haber sido usted, señor Polo Polo. No quede más mal de lo que ya quedó ante el país. Bueno, si no pide perdón porque se lo piden sus colegas, como dice Sergio Mesa, nuestro invitado,
pedirá perdón si la Corte Suprema de Justicia aboca el tema. Bueno, ahora sí, Eddie Banoy. Entonces, el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, absolvió a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente de la República, ex senador de la República, el líder máximo del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, de su presunta participación en la comisión de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Eddie, entonces, ahora sí, le doy la palabra. Bueno, Roger, conozcamos primero la génesis de este proceso, de dónde sale. Este proceso sale toda vez de que se empieza a hacer un trabajo de investigación. Por ejemplo, en el caso mío me tocó en la época del 2007, más o menos, de acuerdo a un informe, a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condenaron al Estado colombiano por la muerte de más de 500 personas. Estos homicidios fueron declarados de lesa humanidad. Homicidios que empezaron a transcurrir entre el año 1992 a 1998 por un grupo de limpieza denominado los 12 Apóstoles. Claro que cuando se inicia este grupo, ellos no se llamaban los 12 Apóstoles, se llamaba Autodefensas del Norte Lechero. Luego, a través de los medios de comunicación, toda vez de que existían varios nombres con igual nombre a los apóstoles como Pedro Manuel Benavides, Juan Carlos Meneses, estaba también Santiago, estaba un personaje fundamental en esta historia, que era el padre, se me fue el nombre del curita, que le decían el curita de las dos Biblias, Gonzalo Pineda, se me fue el nombre del curita, del padre Gonzalo. A través de este sacerdote se tomaba la confesión, les preguntaba a los discípulos qué hacían sus hijos. Algunas madres familiares decían: mi hijo es consumidor de vicio, mi hijo es una persona que atraca, que pertenece a un grupo de extorsionistas, que le ayuda a la delincuencia, pertenecen a grupos de izquierda. Y él, a través de esta información, lo iba entregando a este grupo de limpieza denominado los 12 Apóstoles. Iban haciendo ejecuciones extrajudiciales y entre esos la comunidad se empezó a dar cuenta qué era lo que pasaba en la región de Yarumal, Campamento y en esta región del norte de Antioquia. Viene ya después unas investigaciones para la época de 1996, 97. Se reportan, como decía al inicio, 535 homicidios en esta región de Yarumal. Al señor Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, le hacen una investigación, empiezan a investigarlo por su participación en este grupo, toda vez de que habían denuncias de la personera del municipio, que era la doctora Lilian Soto, la cual registró y documentó aproximadamente 25 homicidios en esta época, en los cuales ya se empiezan a hablar de que hay un grupo que está conformado por delincuencia común con el contubernio de agentes de la policía pertenecientes a la estación de policía de Yarumal y patrocinados y financiados por comerciantes y ganaderos de la región. Para el año 2000, hace 8 años, 2016, la Fiscalía apertura la investigación, decreta la captura, porque se van por ley 600, del señor Santiago Uribe. Dura aproximadamente
un año privado de la libertad, por vencimiento de término recupera la libertad y se inicia este proceso en el 2017, no, fue en el 2017, donde se hace este proceso. Se demora 4 años en terminar toda la etapa de proceso y 3 años y 9 meses ya el juez da su fallo absolviendo al señor Santiago Uribe de los delitos de concierto para delinquir agravado previstos en el artículo 340 de la ley 599 del 2000 y el homicidio de un conductor de escalera que se llama el señor Camilo Barrientos, homicidio perpetrado el 25 de febrero de 1994 entre la vía entre Angostura y Yarumal. Muy bien. Por estos hechos, el señor Santiago Uribe resultó absuelto. Una última acotación, Roger, aquí, y ya vamos más a este proceso. Déjalo ahí para que le demos la oportunidad de que entre también Sergio enseguida. La apertura de investigación previa se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1995. Yo estoy retomando unos datos de la sentencia, el fallo del juez primero penal del circuito especializado de Antioquia. Entonces, se abre investigación previa el 22 de diciembre de 1995 con fundamento en la denuncia presentada por Albeiro Martínez Vergara. El 3 de septiembre de 1996, Santiago Uribe Vélez fue escuchada en versión libre. El 25 de agosto de 1999 se profirió resolución inhibitoria a favor de Uribe Vélez, la cual fue apelada por la Procuraduría General de la Nación y confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación revocó la resolución inhibitoria. El 23 de septiembre de 2013, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos decidió abrir instrucción contra Santiago Uribe y contra Juan Carlos Meneses Quintero, vinculándolos mediante indagatoria como autores responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado por la conformación de grupos armados al margen de la ley y el homicidio agravado perpetrado en contra de la humanidad de Juan Camilo Barrientos Durán, como lo ha dicho usted. Esto es todo el recuento para que haya pues como un contexto grandísimo para seguir la conversación con ustedes. El 29 de febrero de 2016, la Fiscalía le impuso a Santiago Uribe Vélez medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario y el 21 de octubre de 2016 se calificó el mérito y se profirió resolución de acusación por los delitos ya mencionados de concierto para delinquir agravado por haber conformado grupos ilegales al margen de la ley y el homicidio agravado cometido pues en contra de una indefensión contra Camilo Barrientos. Bueno, Sergio, ahí vamos a ir intercalando historia y hechos reales. Está viendo usted, Sergio, ahí en pantalla el gracias a Dios del hermano de Álvaro Uribe Vélez, perdón, del hermano de Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, y lo que plantea, dice gracias a Dios Álvaro Uribe Vélez, y el presidente dice, Gustavo Petro, la impunidad no nos lleva sino a más violencia. A usted, entonces, como defensor de víctimas, ¿qué le suscita esta decisión tomada por un juez de Medellín? Sergio. Roger, en primer lugar, luego de leer la sentencia de 218 páginas, quedan 2 puntos supremamente claros. Lo primero es que no hubo una valoración objetiva de todas las pruebas que la Fiscalía General de la Nación recopiló a lo largo de 30 años. Teniendo en cuenta de que desde el año 1993 comenzaron a hacerse denuncias, como es el caso de la personera Lilian Soto Cárdenas, luego en el año 1994 y 1995, una serie de testigos, como es el caso de Albeiro Martínez Vergara y el mismo Alexander de Jesús Amaya Vargas, que era un agente de policía, dieron cuenta de cómo era el accionar del grupo criminal de los 12 apóstoles, que también hay que tener claro que tuvo varias denominaciones, sobre todo porque en esta sentencia adolece de una cronología clara en cuanto a cómo operó el grupo, que debió haberse definido una línea de tiempo a partir del año 1988,
hasta el año 1998. Es decir, durante 10 años operó este grupo criminal. Por ejemplo, otro de los temas que es muy discutido en esa sentencia tiene que ver con la declaratoria de lesa humanidad por el homicidio de Camilo Barrientos. Dice el juez de que la fiscalía no logró probar y que no sustentó de manera clara la lesa humanidad de este delito, que porque debería definirse cómo se dio una afectación a un grupo de la población civil. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Se ha determinado delitos de lesa humanidad en el caso de la UP, por ejemplo, porque era un grupo que fue atacado de manera sistemática. Si nosotros hacemos el encuadre dentro de 533 víctimas que fueron identificadas por la Fiscalía como víctimas de los 12 apóstoles, y se investiga a Santiago Uribe por un solo caso, que es el caso de Camilo Barrientos, ahí está delimitado el concepto de lesa humanidad, sobre todo porque también se trae a colación en la sentencia de que este grupo tuvo vocación de permanencia en el tiempo. ¿Y esto cómo se prueba? Yo, en el libro que escribí, que se llama El Apóstol Santiago, hago una delimitación de la línea de tiempo, de cómo a partir de 1988 se comienza con el concepto de asesinato selectivo a través de la limpieza social, a través de el accionar del capitán represa. Luego, en el año 1992, aparecen las autodefensas del Norte Lechero, que no aparece ese nombre en la sentencia, y es fundamental determinar cuál fue la génesis de ese grupo, que luego se conoció judicialmente como los apóstoles o los 12 apóstoles. Luego, en el año 1995, aparece un grupo que reemplaza en su accionar criminal a los 12 apóstoles, como son los costeños, y ahí aparece la declaración importantísima de Salvatore Mancuso Gómez, o alias Mancuso. ¿Aló? Pueda contestar la llamada. Javier, quiere entrar a la conversación. Javier, adelante. Sí, muchas gracias. Es que yo quisiera preguntarle a los dos son abogados, y con base en la decisión del juez ayer, él en un expediente de 210 páginas, resume como en un poco más de 10 párrafos como su argumentación, y se basa única y exclusivamente, a mi modo de ver, puede ser que obviamente yo no soy abogado, pero a mi modo de ver se basa única y exclusivamente en un principio que se llama el de la duda razonable. Es decir, si no hay en efecto una comprobación de que el hecho surgió, la duda razonable debe favorecer a este caso al imputado, al acusado en este caso, que era Santibé. ¿Ustedes qué piensan de esa argumentación del juez? No sé quién de los dos me pueda contestar. Voy a responder. Buenos días, mi estimado Javier. Es un principio fundante del derecho penal, el principio de presunción de inocencia o indubio pro reo. Este se encuentra en la ley estatutaria, y digámosle que para el caso de Camilo Barrientos sí generaron muchas dudas, toda vez que no se dio ese nexo causal entre la relación de Santiago Uribe con la muerte de Camilo Barrientos. ¿Cuál era el nexo causal en este caso? El famoso papelito o lista negra. Aquí yo no, pues desde el punto de vista mío personal, a mí también me generó muchas dudas esto desde un principio, toda vez de que no se notaba esa relación entre Santiago Uribe y el homicidio de Camilo Barrientos. El homicidio de Camilo Barrientos es denunciado por Juan Carlos Meneses, donde dice que él con Alexander Amaya, otro miembro de la policía, dieron la orden a unos sicarios enviados desde Medellín para asesinar a este joven ayudante de la Chiva. Ahí genera dudas. En el caso de Camilo Barrientos, total, y no
no le hago pues ninguna objeción a esto. También de esta misma forma se pronunció la doctora Lilian Marín, la procuradora, y tiene razón en ese punto. Pero en el tema del concierto para delinquir, sí quedó demostrado plenamente la participación de los 12 apóstoles en la Hacienda La Carolina. Es más, en la propia Hacienda Carolina se comprobó en el proceso que tenían un centro de formación donde tenían un lugar especial para hacer polígono, un centro de formación para prepararse en cuanto a ataques, en cuanto a cómo operar. Mejor dicho, tiene una parada o un centro de formación militar que a su vez, o casualidad, colindantemente quedaba un centro del ejército, se llamaba Centro de Reclutamiento La Carolina. Entonces, cuando hacían disparos en La Carolina constantemente a los vecinos, no, ¿dónde son esos disparos? No, es ahí en el centro en La Carolina, o era también en el centro de formación del ejército, de reclutas, donde les daban toda esa enseñanza para salir al combate. Ahí yo creo que no fue claro el señor juez, el juez primero especializado de Antioquia. Faltó mucho, me quedó muchos interrogantes. No se tuvo el manejo de la prueba con congruencia y permanencia, que es un principio de la ley 600. Ese sería como mi acotación frente a esto. El indubio pro reo aplica para el tema del homicidio de Camilo Barrientos. Sí. Óigame, Pero para el... Eddie, yo también me leí, no con el juicio que seguramente ustedes dos se leyeron las 219 páginas del fallo, pero llegué a, digamos, momentos que para mí fueron claves en la decisión de este juez. Y es que, por eso llegué yo a hacer una nota en Sinergia Informativa y en el canal.co, que titulé "Los garrafales hierros de la Fiscalía llevaron al juez primero penal del circuito especializado de Antioquia a absolver a Santiago Uribe Vélez". Entonces me detuve ahí a ver esos garrafales hierros, que es la expresión que el juez utiliza para tomar su decisión. Y es que dice que no fue claro por parte de la Fiscalía demostrar lo que tenía que hacer, y era la responsabilidad de Santiago. Le dice, por ejemplo, el juez, que fueron evidentes los garrafales hierros cometidos por la Fiscalía General de la Nación frente al acontecer factual de hechos, ya que no continuó con la línea que adelantó. En fin, para no pegarme en los detalles técnicos, como que no fue lo suficientemente idónea la Fiscalía, lo suficientemente precisa, lo suficientemente clara para poder convencer al juez de que definitivamente el señor Santiago Uribe Vélez había, por un lado, pertenecido, como dice ahí textualmente, a la cofradía criminal, o sea, a los 12 apóstoles, y mucho menos demostró la calidad de director de esos 12 apóstoles. Y habla también de una confusión conculcando derechos a Santiago Uribe Vélez, que no permiten demostrar claramente que hizo parte de un grupo de limpieza social y que fue él el que dirigió ese grupo de limpieza social. En fin, lleva el fiscal finalmente su discurso a una palabra, una expresión que se utilizó ahorita al principio de esta conversación, un principio que es el indubio pro reo. Dice, es que como la Fiscalía no fue lo suficientemente clara, ahí estamos viendo en pantalla precisamente parte del texto, no fue la Fiscalía no fue capaz de ser lo suficientemente precisa, quedó la duda razonable. Y entonces por eso se aplica el principio de indubio pro reo, que es ante las dudas, démosle al reo en este caso
al procesado en este caso, a Santiago Uribe Vélez, en este caso, démosle entonces el beneficio de la libertad. Entonces, Eddie, yo no sé, y ustedes que fueron más juiciosos con el tema, pero yo respeto mucho el derecho, yo le creo a lo que dice el juez y entonces digo que el que fue inidóneo fue el fiscal. No, vea, Roger, para mí yo quiero destacar aquí 3 puntos. El primero es la intervención de las partes. Esto fue un debate de titanes, tanto por parte de la defensa del doctor Jaime Granados, el doctor Juan Felipe Amaya, quienes eran parte de quienes tenían la defensa del señor Santiago Uribe. El debate y el material, y como lo presentó el doctor Carlos Iván, el fiscal delegado ante la Corte, quien fue el que llevó este caso, hizo una brillante exposición, una brillante alocución en estas audiencias, lo mismo que el representante de víctimas y la doctora, el Ministerio Público también. Esto fue, digámosle, fue una cátedra de derecho, pero para mí, mi concepto, muy respetada. Veo muchos errores en esta sentencia, empezando al inicio, las primeras páginas, el batallón Pedronel Gómez. El batallón Pedronel Gómez no existe. Batallón Pedronel Ospina de Bello. Son detallitos, pero todos esos detallitos llevan a mostrar, no sé si fue el sustanciador o quién era la parte que estaba digitalizando. Tuvo un error de pronto ahí. Somos humanos y se demuestra que también el error es de humanos. Pero de parte mía, mis respetos para las dos partes, porque sendos argumentos presentados. Ya. Sergio Mesa, abogado, yo le hago el mismo comentario a usted. Por supuesto, usted defiende de una posición, incluso va a llevar el tema a instancias internacionales. Pero en derecho, no sé si escuchó realmente lo que acabo yo de plantear a propósito de la decisión tomada por el juez, que habla de hierros de la fiscalía. En derecho, pues, y con base en la principialística, diría uno, tiene toda la razón el juez. Usted, ¿por qué no le concedería la razón? ¿Cómo se opondría a sabiendas de la explicación que él da ahí? Si no hay toda una explicación razonable y me dejan dudas, yo recurro al indubio pro reo. Roger, lo primero para responder a su pregunta es lo siguiente. En los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía, que desglosó durante 2 días en el juicio el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía Bello, él hace una relación muy sucinta y muy detallada de los testimonios que a lo largo de 3 años y medio fueron desfilando por la audiencia que dirigió el juez Jaime Herrera. Producto de eso y de hacer una contrastación de lo que valoró el juez Jaime Herrera en la sentencia, lo primero que debe decirse es que esta sentencia adolece de un defecto fáctico. Y le voy a mencionar y es importante hacer claridad que es un defecto fáctico. Un defecto fáctico es cuando el juez Jaime Herrera hace una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas que se le pusieron de presente, tanto obrantes en el expediente como los testimonios que fueron rendidos en su despacho. Por ejemplo, él debió haber desglosado y detallado de manera clara en la sentencia quién era alias Rodrigo. No es atribuible a la Fiscalía, cuando la Fiscalía ha hecho claridad de que Jorge Alberto Osorio Rojas era alias Rodrigo, y a esta altura no se puede confundir con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, por más que algunos de los testigos, como es el caso de Eunicio Pineda Luján, entren en esa confusión, sobre todo porque Eunicio Pineda Luján, de acuerdo a dictámenes psiquiátricos por su diagnóstico de esquizofrenia, puede confundir estos dos nombres. Lo segundo, otro defecto fáctico.
lo que tiene que ver con la cronología que les venía mencionando. Si no se hace un encuadre en la línea de tiempo, no se pueden ubicar los testigos. Por ejemplo, es innecesario e irrelevante que en esta sentencia se mencionen a 2 excongresistas, como es el caso de Óscar Suárez Mira, exalcalde de Bello y ex senador de la República, que fue condenado por paramilitarismo. Él no tiene ningún conocimiento del caso de los 12 apóstoles, por más que haya estado vinculado en una reunión con Julián Bolívar en el caso de Justicia y Paz. Es irrelevante traer a esta sentencia un testimonio rendido por el ex senador Manuel Ramiro Velázquez Arroyave, cuando es una persona ajena a estas situaciones. Y se dejaron por fuera testimonios como es el caso de 3 trabajadores de la Carolina que desmienten a Santiago Uribe, que desmienten a Carlos Enrique Serna, que era un trabajador de la Carolina, y que dan cuenta de 2 hechos que son relevantes. El primero, Jorge Alberto Osorio Rojas o alias Rodrigo permanecía en la hacienda La Carolina. Se habla de que uno de los presuntos sicarios que se menciona a lo largo del expediente, como es el alias de Pelusa, residía en la hacienda La Carolina. Entonces son 3 trabajadores. Unos trabajaron entre 2, 3, 4 años. Es el caso de una señora que trabajó durante 13 años en la hacienda La Carolina. Este testimonio es llevado por el fiscal al caso, pero de manera sorprendente no es tenido en cuenta por el juez en la valoración de las pruebas, por lo que esto se convierte en un defecto fáctico que debe ser corregido. En primer lugar, por el Tribunal Superior de Antioquia, de acuerdo a la apelación que presente la parte civil y que presente la fiscalía a través del fiscal delegado que ya está designado para esto. O en caso de una revisión de un recurso extraordinario de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, porque ese defecto fáctico lo que está haciendo es desviar la objetividad que tuvo que tener el juez en cuanto a la valoración de las pruebas. Mencionaba Eddie que, por ejemplo, hay inexactitudes en cuanto a nombres de instituciones militares, como es el caso del Batallón Pedronel Ospina. ¿Por qué es importante hacer claridad del Batallón Pedronel Ospina? Porque hay testigos que hablan de que había una connivencia o una participación de agentes de la fuerza pública del distrito número 7 de policía, con jurisdicción en municipios de Comangostura, Campamento, Yaromal y Briceño, y del Batallón Pedronel Ospina, que hacían parte de la Cuarta Brigada. No es lo mismo decir de manera exacta el distrito número 7 de policía que decir el distrito número 5. No, es que debe haber claridad y el derecho debe hacerse de manera clara y detallada la digresión de la prueba. Otro ejemplo tiene que ver con que no se valoró de manera clara las reuniones de las cuales mencionaba su participación Juan Carlos Meneses. Dice el juez que Juan Carlos Meneses en su testimonio menciona que hubo varias reuniones en La Carolina. Otro testigo que valida la reunión dice que no fue en la hacienda La Carolina, sino que fue en otra finca de nombre El Buen Suceso, como es el caso de Eunicio Pineda. Y que hay otro testigo, como el Guante Jesús Agudelo, que dice que la reunión se realizó en la hacienda, en la finca Moravia. Por los años que han pasado, que son más de 30 años, puede haber confusión en el lugar de los hechos. Puede haber confusión incluso en cuanto a la fecha exacta de cuándo ocurrió la reunión, pero está claro de que la reunión ocurrió. Incluso se habla de que puede ser en el mes de enero o puede ser en el mes de febrero, pero la reunión sí existió y eso es lo que el juez debía haber determinado para valorar los testimonios. Entonces es a este tipo de efectos fácticos que yo me refiero, de los cuales adolece la sentencia y que no pueden ser atribuibles estos hierros a la fiscalía, porque incluso por más errores
que haya cometido la fiscalía en cuanto a la decantación y la presentación de los testimonios y las pruebas, es el juez quien está llamado a hacer una valoración amplia de todas las pruebas, adecuar la tipificación que hizo la fiscalía de los dos delitos, como es el caso del homicidio agravado y es el caso del concierto para delinquir, y adecuarlos con las pruebas y tomar una decisión razonable y en derecho. Oye, gracias, Sergio. Para claridad nuestra, uno no puede, el juez no puede inferir si tiene una equivocación el testimonio. Por poner el ejemplo, incluso me gustaría que también entrara ahí Edith, que ayer me comentaba el tema. Si hay un testimonio que, digamos, sufrió un lapsus y en vez de decir Pedronel Ospina dice Pedronel Gómez, el juez no puede inferir que está refiriendo es al primero y no al segundo, para que simplemente no dilatar, no enredar, no darle vueltas a estos temas. No tiene que ser absolutamente preciso el testimonio. Es que es más, Roger, le voy a mencionar lo siguiente. De esto llegar a la Corte Suprema de Justicia en un recurso extraordinario de casación, la Corte debe ser supremamente clara y llamar la atención de lo que el juez dejó de lado. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre al juez Jaime Herrera decir en la sentencia que con base en el principio de permanencia de la prueba, que hace parte de la ley 600 de 2000, que es el Código de Procedimiento Penal, él no va a hacer una enunciación de unas pruebas obrantes en el expediente? Es que en el tribunal no se van a ir a revisar 100 cuadernos, sino que ellos se van a basar en el estudio juicioso que debía haber hecho tanto el sustanciador como el juez al haber tomado esta decisión. Porque es que precisamente lo que se valora en la segunda instancia es tanto la sentencia del juez como la apelación de la parte civil y la fiscalía. Es por eso que yo hago el llamado a la parte civil que está delegada al apoderado Orlando Beltrán, que fue quien reemplazó al abogado Daniel Prado Albarracín, de que ellos deben ser supremamente enfáticos en las pruebas que el juez no hizo la valoración necesaria e incluso hacer una enunciación de las pruebas que él dejó por fuera y que deben haber sido valoradas, como es lo que yo le menciono, los 3 testimonios rendidos por 3 trabajadores de la Carolina que dan fe de los hechos que ocurrieron allá, que estos 3 trabajadores de la Carolina incluso corroboran lo que ha venido mencionando durante más de una década Eunicio Pineda Luján, que es un testigo que se encuentra exiliado en Chile, en donde él dice que él veía a Santiago Uribe, a quien llamaban como el abuelo, que era el santo y seña de él como el abuelo, comunicarse por radioteléfonos. Algo que quedó probado en el juicio era que se utilizaban radioteléfonos a través de una empresa llamada Unicom, que es la misma empresa que utilizaba el servicio de radioteléfonos para el suroeste antioqueño en el caso del grupo criminal que se conoció como los R o escopeteros, en donde estuvieron involucrados los Ochoa Vélez, primos hermanos de los Vélez Uribe. Estuvo involucrado el cafetero Ernesto Garcés Soto, y que es la génesis de otro grupo paramilitar conocido como el Frente Suroeste, que aquí, por ejemplo, se menciona el testimonio de alias René. Alias René es un tipo que no ha colaborado con la justicia. Él incluso fue expulsado de Justicia y Paz porque no colaboró con la justicia o no colaboró con la verdad, y en ese momento se encuentra sometido ante la jurisdicción ordinaria, y a él se le ponen de presente una serie de hechos y él todos los acepta, mas no da información clara para que haya compulsa de copias contra civiles, contra militares y contra agentes de la fuerza pública. Entonces es irrelevante traer el testimonio de alias René a este juicio cuando no aportan nada a la verdad. Sonia Vázquez Mejía dice: gracias Sergio Mesa por sus aclaraciones muy pertinentes.
Bueno, vamos a ir redondeando, pero antes de preguntarle qué va a hacer usted, Sergio Mesa, que hemos sabido que va a llevar estas instancias internacionales, eso cómo va a ser, le voy a preguntar a Eddie Vanoy. Eddie, ¿usted cómo queda como abogado? Usted que ha estado todo el tiempo como periodista y como abogado cercano a este tema, ¿usted cómo queda? Yo no sé si lo podrá decir, profesionalmente hablando, con esa decisión tomada por este juez en torno a este proceso que ha generado toda clase de polémicas por la decisión para muchos inesperada. Es una decisión que se debe respetar, pero que suena cliché, no se comparte. Primero porque, digámosle, el mismo juez hace una compulsa de copias por el delito de falso testimonio contra Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Edus, que ya fue asesinado, Alexander Amaya, que es el ex policía que ya falleció, le hace compulsa de copias al señor Álvaro Vázquez Arroyave, dueño, propietario de la finca El Buen Suceso, donde ocurrió el secuestro, tortura de Eunicio Pineda, y el cual se fugó y dio también su versión, y también ayuda, digámosle, a darle más claridad frente a los hechos de los 12 apóstoles. Rodrigo Pérez Alzate, al ex policía Pedro Manuel Benavides Rivera, importante este personaje, toda vez, y aquí sí hay un hierro por parte de la fiscalía, toda vez que no valoró la prueba entre la comunicación que entregó Juan Carlos Meneses cuando grabó una comunicación con Pedro Manuel Benavides Rivera, en el cual Juan Carlos Meneses tenía el derecho a grabar esta comunicación, toda vez que él estaba siendo procesado por estos homicidios, por estos delitos de conformación de los 12 apóstoles, y el juez dice que no, que como el señor Pedro Manuel Benavides no tenía conocimiento que lo estaban grabando, entonces no va a tener conocimiento de esto. Entonces ahí hay un primer también error fáctico que se debe subsanar. También le hace compulsas a Camilo Vázquez Arroyave, Carlos Enrique Serna Areiza, y miremos también acá las repercusiones que va a tener en otro proceso. Esto también por el abogado Diego Cadena, que trajo a y implantaron estos testigos, y esto tiene que ver con el delito que tiene paralela en tiempo su hermano Álvaro Uribe por el delito de fraude procesal actualmente. Eso tiene unas repercusiones también en el otro proceso. Vamos a ver cómo se resuelve estos procesos que son de tanto impacto y de mucho interés para todos los colombianos. Total. Y Sergio Mesa, por supuesto, responde igualito con seguridad que Eddie Vanoy, en el sentido del respeto, no comparto, hasta el punto pues que va a llevar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ver si allá qué puede pasar frente a esta decisión ya tomada. Aunque claro, queda una cosa claro también, es primera instancia. Sí. Primera instancia. Primera ¿Qué instancia. significa? Antes de que me conteste lo de llevar Sergio Mesa a instancias internacionales, el tema, conteste usted, Eddie, ¿qué implica que sea solo en primera instancia? Primera instancia viene a ser, por ejemplo, ya, digámosle, esta decisión, pero va a tener después que ir al Tribunal Superior de Antioquia. Probablemente sea el recurso extraordinario de casación que llegará a la Corte Suprema de Justicia en sala penal, y ahí se cierra el caso. O sea, esto tenemos todavía proceso ahí abierto, esperando a ver cuáles van a ser los argumentos por parte de la Fiscalía y representantes de víctimas si apelan esta decisión. Y ya por último, si ninguno tuvo ninguna respuesta, quedan ya instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, por no haber dado esa justicia oportuna. O sea, otros 20 años más. Eso va para largo. Proceso más largo yo creo que he visto en Colombia. Ya, que es hacia allá que quiere usted llevar Sergio del proceso, ¿cierto? Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Roger, es importante hacer claridad en dos puntos. Varios de los casos ya se encuentran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Olga Luz y Eliezer, que fueron dos personas que desapareció el capitán Represa en el año 1990. El segundo caso tiene que ver con la masacre de La Solita, ocurrida en Campamento Antioquia el 5 de junio de 1990. En el año 2021,
hubo una audiencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se escucharon a 2 sobrevivientes de esa masacre, entonces está pendiente para fallo. En la misma medida en que se han ido presentando algunas demandas por parte de víctimas ante el Estado para que sea condenada la nación de manera onerosa, pues por la omisión en cuanto a la protección de esas personas, se ha tenido que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la justicia interna de ese país le ha negado el reconocimiento a las víctimas, no solo en la jurisdicción contenciosa administrativa, sino en la justicia penal. Entonces, nos quedan 2 caminos. El primero es coadyuvar la apelación de la parte civil, identificando los defectos fácticos que yo ya le mencioné, para que sean tenidos en cuenta por el máximo tribunal del departamento de Antioquia, que es el Tribunal Superior de Antioquia, y en su defecto, de acuerdo a la decisión del tribunal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que al ser un tribunal de cierre y al determinarse de que debe casarse esa sentencia por los defectos fácticos, tanto de la primera instancia como los que fueron desconocidos en segunda instancia por el tribunal, debe casar y debe revocar esta sentencia. De no darse esos 2 escenarios procesales, debemos continuar con la tarea que estamos desarrollando en este momento ante la Jurisdicción Especial de Paz, en el caso número 03, que son ejecuciones extrajudiciales, donde yo soy apoderado de 3 víctimas, 2 de Yarumal y 1 de Campamento, en donde la semana pasada tuvimos una audiencia pública de reconocimiento, donde un testigo que en esa sentencia del juez Jaime Herrera niega la existencia de la lista negra, como es el caso de Jairo Rodríguez Venegas, a quien le compulsan copias ante la Jurisdicción Especial de Paz, reconoció su participación en los 12 apóstoles, diciendo que él recibió instrucciones precisas, tanto del capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, de quien el juez Jaime Herrera desestimó una grabación que es supremamente importante, donde él habla de manera clara que él le colaboraba a los 12 apóstoles y que él tenía contacto con Santiago Uribe Vélez para prestarle protección. Esa grabación no podía ser desestimada con el argumento de que la persona que estaba siendo grabada no tenía conocimiento. Esto es equiparable incluso a la interceptación que en su momento hizo la Corte Suprema de Justicia de un abonado celular en donde aparecía la voz de Álvaro Uribe. Entonces ahí es donde se abre un debate jurisprudencial y que ya está decantado incluso por jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá. Volviendo al punto de la JEP, en el caso 08, que es el que investiga la connivencia de los actores paramilitares con agentes del Estado, es decir, fuerza pública y militares, aparece Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso debe dar claridad ante la JEP de cuál fue su participación en los 12 apóstoles. Él ha mencionado, por ejemplo, que el grupo Los Costeños, que llegó a Yarumal en 1995, él los envió por petición del ganadero Javier Piedradita Sánchez, que es un ganadero paramilitar que tuvo una convivir conocida como Nuevo Amanecer en Buenavista, Córdoba, y que tampoco aparece mencionado en esa sentencia, porque incluso Juan Carlos Meneses dice que él recibió una orientación por parte de Santiago Uribe en cuanto a que si ellos necesitaban más armas, él las podía traer desde el Bajo Cauca. ¿Quién se las iba a facilitar? Javier Piedradita, que incluso aparece una grabación en la W del año 2007, previo al debate que Gustavo Petro dio en el Congreso de la República, donde él reconoce que él como ganadero tuvo una convivir y que incluso él tuvo nexos con Salvatore Mancuso. Entonces, por ejemplo, otro punto que debe discutirse en la ley 600 y en el concepto de permanencia de la prueba es el traslado de pruebas. Si hay una prueba, por ejemplo, que obra en otro expediente, la fiscalía la trae a este expediente y debe ser valorada de manera objetiva por parte del juez, lo cual no se hizo. Por ejemplo, es el caso de un militar que está condenado por la masacre del Aro.
Everardo Bolaños Galindo, alias John John. En su declaración ante Justicia y Paz, él dice que él tuvo conocimiento del accionar criminal de un grupo en la hacienda La Carolina y que allá había un centro de entrenamiento. Ese testimonio no aparece aquí y ni siquiera aparece enunciado. Entonces me refiero a que esos defectos fácticos deben ser valorados por el Tribunal Superior de Antioquia, valorados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o en su defecto acudir y hacer que la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de esos dos casos, asuma el conocimiento de diferentes hechos a través de la acreditación de varias víctimas y ellos mismos obliguen a que varios comparecientes forzosos, es decir, ordene la captura, como es el caso, por ejemplo, de Pedro Manuel Benavides, para que, al no ser investigado en la justicia ordinaria, ellos sí lo pueden llamar y hacerlo comparecer ante la JEP para que responda por hechos en donde ya hay testigos que lo vinculan. Ya, un último comentario. Javier, qué pena, es que como tenemos invitado ahí ya y se nos va a acabar el tiempo. Entonces, un último comentario que tiene que ver con la suspicacia para ustedes, ¿no? Y me lo responden muy cortico cada uno. A propósito de lo que dice el juez, que fueron los hierros de la fiscalía los que lo llevaron a él a tomar esta decisión, poniendo en práctica el principio indubio pro reo. Puede haber una intención de la fiscalía de haber tenido hierros adrede, pues para precisamente favorecer al que estaba acusando, aunque suene paradójico. Esto tiene suspicacia, por supuesto, pero fue lo que yo entendí cuando leí lo que decía el juez. A ver, Eddie, cortico la respuesta, y a los dos les voy a pedir la respuesta. Entonces, puede haber, digamos, entre comillas, supuesta connivencia en la decisión tan polémica de la fiscalía. La fiscalía hizo un trabajo excelente. La fiscalía probó, argumentó muy bien, y también se destaca la participación del abogado defensor, el doctor Jaime Granados, que también hizo una brillante intervención en esta actuación procesal, lo mismo que su abogado de apoyo, el doctor Juan Felipe Amaya. Para todos, a los dos, de las dos partes, me les quito el sombrero, hicieron un excelente trabajo, y lo que necesitamos acá, tener certeza y buscar la verdad, pero me queda ahí dudas frente a la certeza. Frente a la certeza del juez. El juez. Usted descarta cualquier suspicacia frente a la fiscalía. Perfecto. ¿Y usted, Sergio? Roger, de haber existido siquiera un intento de suspicacia por parte de la fiscalía, para eso existía la presencia del Ministerio Público, quienes ellos son los llamados a salvaguardar las garantías del proceso en el caso de las víctimas, no ni siquiera en el caso del procesado. De haber existido suspicacia, este hierro debió haber sido objeto de pronunciamiento por parte de la procuradora Liliana Marín Parias, que en este caso no existió, sobre todo porque ella coadyuvó uno de los delitos por los cuales se solicitó condena por parte de la fiscalía. O sea que usted también descarta la falta de idoneidad, digámoslo así, o cualquier suspicacia en torno a la fiscalía. Eddie Banoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, pero esto es una película muy larga. Llevamos 25 años y todavía no termina. Eddie, obviamente seguiremos al tanto y usted nos estará informando cuando lo molestemos con seguridad. Muchas gracias. Aquí estamos por mucho rato, y a ustedes y a todos los internautas, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Y a usted, Sergio Mesa, abogado y defensor de víctimas y el autor de ese nombre de ese libro, siempre me llamó mucho la atención. ¿Cómo? El apóstol Santiago. Sí. O sea, esto tiene una carga. El apóstol Santiago. Usted como te el libro, pero yo le digo desde que lo conozco, digo, ¿qué título tan, mejor dicho, no lo califico yo? Pero muchas gracias, Sergio, por su participación, y muchas gracias, y me está contando también. Un gusto para usted y muchas gracias. Estaré atento a cualquier otra invitación. Muchas gracias. Muy amable, Sergio Mesa. A ambos, mil gracias. Bueno, qué pena con Javier, que tenían ganas. Yo sé que este es un tema de los que la apasiona a Javier, pero le hemos dedicado muy buen rato, que es merecido. Y aún así, yo todavía quedo con un montón de dudas. ¿O no, Javier? Quedamos con un montón de dudas.
Claro que usted en parte, en la última pregunta resolvió una inquietud, o ellos resolvieron la inquietud que yo también tenía, y es que pues no nos podemos solo definir en términos de derecho penal el asunto de Santiago Uribe, sino cómo un personaje como Álvaro Uribe gravitó alrededor de este asunto y pudo haber influido en esa decisión. Obviamente, eso es una manera de especulación, don Roger, ¿cierto? Pero son preguntas que hay que hacerlas. Claro, por eso usted, con esto que acaba de decir, sí señor, tiene toda la razón, le da fuerza a la palabra que yo utilicé, suspicacia, porque se generan suspicacias, por supuesto. Pero bueno, por lo menos, de acuerdo con estos dos abogados que están de acuerdo con la decisión, la fiscalía queda bien librada y al contrario le dan, digamos, un espaldarazo al abogado.